Bon día, Carmen. Comentaba más o menos la importancia de la sociolingüística como ciencia para estudiar las relaciones entre los fenómenos lingüísticos y los fenómenos socioculturales. Hablábamos también de la diversidad lingüística, no tanto del conocimiento de la lengua como del uso. Y para terminar comentábamos un poco las actitudes lingüísticas, los prejuicios lingüísticos, las creencias del profesorado y de los alumnos. ¿Qué actividad o qué instrumentos nos propone la sociolingüística para, en definitiva, mejorar el uso de la lengua? Ya, todo tuyo. Egunon. Bien, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y vamos pensando en cómo acercar el conocimiento de la diversidad lingüística a los alumnos de primaria y secundaria. Creo que os puede ser mucho más útil una versión más práctica de este acercamiento que no teorías que seguro que también hay otros autores que pueden manejar mejor que yo. Por cierto, he venido con algunos libros que los dejaré aquí, pero es que cuando hablo de estas cosas siempre me dicen pero esto no está publicado o dónde se puede encontrar. Pues hoy veréis que hay algunos libros. Hay uno en catalán que tiene muchos materiales para hacer actividades en clase y luego otros dos en español. Uno es más enciclopédico, es el libro de las lenguas y el otro más reflexión sobre pues eso, cómo acercar la diversidad lingüística a los alumnos. Por otro lado, tenemos una página web. Yo soy miembro del Grupo de Estudio de Lenguas Amenazadas, el GELA, pero en euskera es fácil de recordar porque es gela.cat. Gela es aula, ¿no? Pues es uno de los ejemplos que pongo a mis alumnos. Pues gela.cat y allí encontraréis actividades que se pueden bajar y, en fin, las actividades que hacemos. Para empezar, quería proponer una reflexión sobre el concepto de diversidad, lo que entendemos por diversidad, porque generalmente cuando hablamos de diversidad lingüística estamos hablando en realidad del índice de diversidad lingüística y no tanto de lo que es la diversidad. He buscado algunas definiciones en Internet, que es lo que todos hacemos, y las primeras que me han salido responden todas a este índice de diversidad. Una dice, es la de la Wikipedia, la diversidad lingüística se refiere a una medida de la cantidad de lenguas existentes en un país o área geográfica. Luego, en definición.d, la diversidad lingüística está relacionada con la existencia y convivencia de distintas lenguas. La diversidad lingüística consiste, en términos sencillos, en la estimación de la cantidad de distintos idiomas que se hablan en un área definida. Y finalmente, otra que dice la presencia de lenguas distintas en el mundo es lo que conocemos como diversidad lingüística, que ha perdurado en todas las regiones del planeta y es parte elemental de la historia de la humanidad. Seguramente esta última es la que se ajusta más a la idea de la diversidad como el resultado del proceso de diversificación. Todas las lenguas cambian y en condiciones normales todas tienden a la diversificación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque también tendremos que hablar de comunicación y este seguramente es una de las cuestiones que hay que plantearse cuando nos planteamos cómo comunicarnos sin renunciar a la diversidad, que la tendencia natural de las lenguas es siempre a la diversificación. Y luego hay otro concepto de diversidad. Es decir, el primero sería el resultado de este proceso, aunque no podemos pensar en el resultado como algo estático, porque está cambiando siempre, pero
pues es eso, la cantidad de lenguas que hay en el mundo. Y luego el otro concepto es el que nos remite a la diversificación interna, porque en este proceso de cambio también hay cambios ligados a aspectos geográficos, sociales, individuales, grupales, etc. Todo esto forma parte de la diversidad. Entonces, la primera cuestión seguramente es cómo podemos comunicarnos sin renunciar a la diversidad, porque, de hecho, el proceso contrario, es decir, la homogeneización, implica, por un lado, facilitar el control, es decir, las sociedades que renuncian a su legado son más fácilmente controlables y de esto tenemos muchos ejemplos en el mundo. Basta con pensar en los suburbios de cualquier ciudad de Sudamérica, por decir algo, la cantidad de personas que han renunciado a su lengua, han renunciado o se han visto forzadas a abandonarla con la pretensión de pertenecer a un grupo que supuestamente les iba a ofrecer más posibilidades, y al final lo único que han conseguido es quedarse sin raíces y no pertenecer a este grupo. Y luego también tenemos que tener en cuenta que la homogeneización, la renuncia a la diversidad, también reduce las posibilidades de intercambio. Si lo miramos desde otro punto de vista, también podemos decir que si todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos la misma incapacidad de satisfacerlas. Es decir, que es la diversidad la que nos permite hacer aportaciones creativas, y por eso es tan importante la preservación de la diversidad. De hecho, la humanidad ha desarrollado diversas estrategias para preservar la diversidad y seguir comunicándose. Esta idea de que para comunicarse es preciso compartir un código, desde luego es desmentida por muchos aspectos históricos, pero, no sé, en este caso no es aplicable al euskera, pero sí que se desarrollan en muchos casos la intercomprensión entre lenguas emparentadas, lenguas próximas. Nosotros en el Gela, lo diré así, ya que estoy aquí para que lo recordéis, hacemos, no sé si llamarlo experimentos, pero en cualquier caso sí que intentamos siempre, cada vez que tenemos jornadas, actividades, pues no recurrir al inglés, porque es la forma de que todo el mundo renuncie a su lengua, sino buscar estrategias para que todos puedan comunicarse en su lengua y los otros les puedan entender. Hace pocos días tuvimos una jornada, esta fue fácil, porque teníamos a un gallego, a un quichua de hecho, pero este habló en español, y a una italiana, y aprovechando el continuo románico, pues cada uno habló en su lengua y no tuvimos problema. Hace un par de años fue un poco más complicado, teníamos una jornada con 4 japoneses y en este caso uno habla catalán, otra habla occitano, otro habla en francés y el que no conocía ninguna lengua románica habló en esperanto. Bueno, y así podría ir contando, pero en general es eso, se trata de buscar estrategias de forma que todos tengamos contacto con las lenguas de todos. Otra estrategia, naturalmente, es el poliglotismo, es decir, de hecho hay muchas comunidades. En África esto es muy habitual, que
todo el mundo aprende la lengua de los vecinos. En el poliglotismo es muy importante que las lenguas no estén jerarquizadas, porque si no todos tendemos a ir a la lengua dominante, pero si se consigue que se aprendan con naturalidad las lenguas de los vecinos, pues el intercambio es posible. Hay otra estrategia que esta también la veo difícil en el caso del euskera, pero funciona en algunos lugares del mundo, que es la adaptación del código. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, donde se dice que es el estado del mundo donde se hablan más lenguas, lo que se constató es que todo el mundo utiliza un léxico que es el propio, es decir, a efectos de identificación, cuando hablas con los de tu grupo utilizas un tipo de léxico y cuando hablas con miembros de otros grupos, pues adaptas el léxico. Os pongo un ejemplo muy sencillo del catalán para que entendáis qué quiero decir. Para nosotros, casi tiene dos palabras que son prácticamente sinónimas y es raro encontrar sinónimos perfectos, pero en este caso yo diría que sí. Son quasi y gairebé. Pues si hablo con alguien que hable español, utilizaré quasi porque es más cercano a su forma que no si digo gairebé. Pues es una estrategia naturalmente mucho más elaborada que este ejemplo tan sencillo que os digo, pero es lo que ha permitido la convivencia sin renunciar a la diversidad en un país donde dicen que se hablan tantas lenguas. Luego también está la posibilidad de desarrollar lenguas francas, y lenguas francas, claro, ahora se habla del inglés como la lengua franca internacional, etcétera, pero no necesariamente. Es decir, pues en el África Oriental la lengua franca es el suajili, que es una lengua bantu que se extendió mucho por... primero fueron los árabes, luego los exploradores de todo tipo, los misioneros, etcétera. Es una lengua que sobre todo se expandió con el comercio y actualmente funciona como lengua franca en la zona. Y seguramente el procedimiento más universal es la traducción. El hecho de que algunas personas puedan actuar como intérpretes entre grupos distintos, pues esto es, vamos, universal. Os he hablado de los casos en que en el euskera no me parece aplicable por este privilegio que tenéis de ser los únicos del grupo y no tener lenguas emparentadas ni muy próximas que permitan alguna de estas estrategias, pero sí que históricamente tenéis algunos modelos que son interesantes y que son interesantes también de transmitir a los alumnos para que se den cuenta de que una lengua aparentemente que queda encerrada en el grupo en realidad ha sido puente para las culturas más diversas. Por un lado está uno de los primeros diccionarios bilingües que se conocen, supongo que lo sabéis, es el islandés euskera, que, vamos, en este momento aún era muy, muy raro. Luego también se desarrolló un pidgin vasco-islandés. Hace poco se aprobó esta ley que dice que a los islandeses sí los van a castigar si matan a vascos, ¿no? Pero de todas formas, el hecho de que se desarrollase un pidgin, sabéis que un pidgin es una lengua mixta, que coge elementos de diversas lenguas para crear un código para comunicarse, pues uno de los históricos justamente está hecho de euskera e islandés. Y también en el Golfo de San Lorenzo, en Canadá, cuando Cartier lo descubrió, siempre hablamos de descubrir, pues
encontró que antes que él, desde Europa, habían ido los vascos porque las comunidades de la zona se comunicaban entre ellos en un pidgin con léxico euskera. Y me dijo un americanista que iroqués era un término que utilizaban los vascos para designar a los que conocemos como iroqueses. Es decir, que históricamente sí se muestra que, aun teniendo una lengua alejada del resto de lenguas del mundo, es posible desarrollar estrategias que permiten comunicarse y que nadie tenga que renunciar a su lengua. Claro, una de las cosas que tenemos que resolver con los alumnos es justamente los prejuicios lingüísticos. Es decir, en muchos casos pueden creer que si hay lenguas menos desarrolladas que otras o menos capaces o que no te permiten acceder a la modernidad. Esto suele ser bastante universal y desde luego debe ser combatido, pero no solo con teoría, porque a veces la teoría puede ser algo que se aprenda pero que no penetre, y por eso nosotros ya llevamos bastantes años trabajando también en escuelas de primaria y de secundaria y creando materiales para, a partir de los propios conocimientos lingüísticos, que muchas veces no son conscientes, pero todos sabemos mucho más de lengua de lo que pensamos, pues aprender a conocer otras lenguas y que este conocimiento sea el que convenza de que los prejuicios lingüísticos en realidad no tienen ningún sentido. Os iré proponiendo diferentes actividades, ya os diré más o menos en qué niveles funcionan, porque evidentemente para los de primaria es muy distinto que para los de secundaria, pero son todo actividades que se pueden hacer en el aula y que, como os digo, hay materiales que ayudan a desarrollar estas actividades. La primera cuestión son los inventarios lingüísticos, es decir, conocer cuántas lenguas se hablan, por ejemplo, en el instituto o en el pueblo, incluso en la familia. Nosotros hace ya varios años empezamos el inventario de lenguas que se hablan en Cataluña, sobre todo en este caso porque, bien, entre el año 2000 y el 2010 la población de Cataluña aumentó espectacularmente. Pasamos de los 6 millones que decía el eslogan y que aún no los éramos a 7,5 millones, pero en este 1,5 millones de crecimiento 1.200.000 personas venían de todo el mundo. Y en aquel momento, en los primeros contactos, pues vimos que lo que estábamos haciendo era lo que no queremos que nos hagan a nosotros, que era tratarles según la lengua oficial de su país. Entonces pensamos que valdría la pena hacernos una idea aproximada de las lenguas que se hablan en Cataluña. Partimos de la hipótesis de que eran unas 300. Actualmente tenemos 290 inventariadas. La cifra en realidad es lo de menos, Solo la idea de que son muchas, pues creo que es suficiente. La última que hemos incorporado es el Luganda, que es una lengua de la que no teníamos ningún hablante, al menos que conozcamos, y fue por un refugiado. Como siempre nos llaman para estas cosas, nos preguntaron si teníamos algún traductor. Dijimos que de Luganda
no tenemos a nadie porque viene poca gente de esta zona, ¿no? Pero, en fin, bien, aquí en el País Vasco también se hizo, en el año 2008 se publicó el inventario de lenguas que se hablan aquí, salieron más de 100 y, a ver, no es tan sencillo como pueda parecer, porque, hablando de prejuicios lingüísticos, muchos hablantes tienen prejuicios contra su propia lengua y las ocultan. Es decir, que también hay que aprender cómo preguntar, porque normalmente te quedas, pues eso, con las lenguas oficiales si no sabes. Os comento un ejemplo o dos ejemplos que me parece que son bastante gráficos. El primero es, una vez estando yo en la universidad, había unas chicas ecuatorianas y estaban hablando entre ellas en quechua. Y yo me senté en el mismo banco y entonces empezamos a hablar, porque me preguntaron si podían encontrar trabajo allí, estas cosas. Y cuando ya habíamos hablado un rato, les pregunté qué lengua hablaban entre ellas. Y me dijeron, español, como usted. Y claro, si yo les pregunto directamente si hablan quechua, era en muchos casos percibido como me estás llamando indio, ¿no? Y entonces, y luego me impactó mucho porque era en el marco de un proyecto que hacíamos en escuelas y en institutos en una comarca de Cataluña. Entonces estaba en un instituto, en un departamento, era creo que de matemáticas. Y yo sentía, yo no lo veía porque estaba a mis espaldas, pero que hablaba alguien que debía ser de Nigeria por la forma de hablar inglés. Y entonces yo dije, me encantaría saber qué lengua habla, sobre todo porque en Nigeria se hablan unas 400 lenguas y cada vez que encuentras a uno encuentras una nueva lengua, o sea que era una forma de hacer crecer el inventario. Pero bueno, total que uno de los profesores dijo, si quieres se lo pregunto. A mí no me es tan fácil preguntar en qué lengua habla la gente, pero en fin, él dijo que se lo preguntaría y volvió y me dice inglés, francés y ruso. Y supongo que otro vio mi cara de decepción y dijo, bueno, pero ella estaba esperando si te iba a decir alguna lengua africana. Y el que había ido a preguntar dice, pero ¿qué quieres? ¿Que le pregunte si habla con el tam-tam y que se ofenda? Y claro, yo pensé, es que es un profesor del hijo de este señor, ¿no? Y está transmitiendo que hay lenguas que no sirven. Y bien, una tercera anécdota de esto, porque no es tan fácil preguntar y por qué se crean estos malentendidos. Debajo de mi casa había una bodega que fue traspasándose sucesivamente y como todo el mundo hablaba de los pakistaneses, pues yo había pensado que eran pakistaneses. Pero en fin, yo iba a comprar y nunca comentaba nada. Pero un día entré y el dueño estaba hablando por móvil. Entonces pensé, ahora es el momento. Y le dije, ¿en qué lengua estabas hablando? Me dice, no, nada, la lengua de mi pueblo. Digo, bueno, ya, pero ¿qué lengua? No, nada, lo que hablamos en mi pueblo, no sé. Y al final le dije, pero bueno, era hindi, era panjabí, era gujarati, era marathi, era bengalí, era... Y me dije, ¿cómo sabes esto? Y bueno, digo, esto es por mi trabajo. Y entonces me dijo que era el bengalí. Y el bengalí es una de las 10 lenguas más habladas del mundo. Según algunas fuentes, la quinta. Después de chino, inglés, español, hindi y la quinta es el bengalí. Es decir, una lengua con tantísimos hablantes y es la lengua de mi pueblo, ¿no?
Por eso digo que no es tan fácil preguntar sobre las lenguas y porque te pueden salir, ahora ya estamos muy entrenados, pero hemos tenido muchas sorpresas en este sentido porque alguien te dice el nombre de su pueblo y vete a saber cuál es la lengua, etc. Pero sí que es una buena herramienta en centros educativos para aflorar la diversidad, es decir, que los alumnos puedan ver que su lengua existe y forma parte también del centro, de una manera o de otra. A partir de las lenguas, bien, iremos comentando, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas y realmente se va aprendiendo mucho. Vamos, un ejemplo que luego os comentaré con más detalle, pero son los sistemas numerales. Si tenéis alumnos africanos que conocen su lengua y los hacéis contar del 1 al 10, oiréis que los sistemas numerales de estas lenguas, en algunos casos no, pero en la mayoría son de base 5. Es decir, pueden contar 1, 2, 3, 4 y 5, pero a partir de 5 oiréis 5 más 1, 5 más 2, 5 más 3, 5 más 4. A veces es más complicado, porque puede ser 3 más 3, 3 más 4, 4 más 5, 4 más 4, 4 más 5, etc. Pero se percibe. Claro, saber esto también es muy importante a la hora de las matemáticas, porque siempre en jornadas, congresos, etcétera, de enseñanza siempre se habla de los problemas de los alumnos africanos con las matemáticas. Pero es que pensad que tienen un sistema numeral que funciona de manera distinta. Si nosotros para pasar de la peseta al euro ya tuvimos los problemas que tuvimos y eran sistemas sucesivos que no coexistían, pues funcionar con dos sistemas numerales no es precisamente fácil. Bien, entonces una de las formas que suele tener más éxito para acertar la diversidad lingüística es a partir de los antropónimos. Porque, claro, nuestro nombre sí que es lo que la relación lingüística más íntima que tenemos, ¿no? Y descubrir aspectos de los nombres da mucha información sobre la diversidad y aparte interesa mucho. O sea, nosotros cuando vamos a hacer actividades con chicos de primaria siempre empezamos con los antropónimos porque ya sabemos que así les tenemos enganchados, ¿no? Y también hay sorpresas. Una de ellas es por la lengua de origen. Yo recuerdo hace ya bastantes años que había un grupo de skins de estos con ideología nazi, estas historias, en una zona y fuimos allí de hecho a un centro cívico a dar una charla. Y resultó que el líder de estos nazis se llamaba Abraham. Y luego, pues en varios institutos también hemos encontrado a otros que se llaman David y también es la misma. O sea, esta reflexión también puede abrir los ojos. Yo el caso más directo que encontré fue con una niña que se llamaba Amina y claro, con este nombre yo primero pensé que sería de Marruecos, que era lo que había más en el instituto. Pero bueno, no sabía exactamente, ¿no? Y entonces me habían dado la lista de nombres antes y estaba comentando, pues eso, los orígenes. Y cuando salió su nombre y dije que era de origen árabe, hubo una explosión en el aula y todos empezaron a señalarla y a reírse de ella. Y luego me comentaron que era la niña que se metía con todos los marroquíes. Y eso, ¿no? O sea que se llevó una lección en carne viva y yo me sorprendí mucho porque pensé, es un nombre evidente, o sea, puede haber otros donde, no sé, no atines tanto que es un nombre árabe, pero este era muy, muy evidente.
Luego, los significados también dan mucho juego. Ahora que hablábamos de David, pues David significa lo mismo que Kevin. Kevin en irlandés es amado y David en hebreo. O Carlos y Andrés, Carlos en germánico, Andrés en griego, todos significan el hombre. O luego hay la serie de paz, Frida, Irene, Irina, Salomé, Zulema, todos significan paz. O la victoria, pues Almanzor, Estefanía, Nasir, Nicanor, Víctor, etc. También permiten algunos juegos para identificar, por ejemplo, una adivinanza que les pongo es, hay una serie de nombres de origen hebreo, tipo José, Joaquín, etc., que tienen esta raíz Jo, que quiere decir Dios. Pero luego también está el Gabriel, Manuel, Miguel, Rafael, etcétera, donde él es otra raíz para Dios que es la misma que Alá. Entonces, en Cataluña ahora no se pone tanto, pero hubo una época en que triunfaba mucho el nombre de Joel, que significa Dios es Dios, ¿no? Pues ya digo esto como ejemplo, ejercicio de identificación de morfemas, pues tienes el significado, primero identificas a Dios en un grupo y luego en el otro, y entonces puedes llegar al significado de otro. Y en euskera tenéis un ejemplo muy bonito, que es Kepa, porque, bueno, ahora ya tengo que explicar siempre la historia de San Pedro, porque ya digo que como no van a misa ya no lo saben, ¿no? Pero es la historia aquella de tú eres Pedro y sobre esta piedra identificaré mi iglesia. Pues eso, hay Haifa, el puerto de Haifa en Palestina, es la misma palabra que Kepa y significa roca. Pero además sirve para ver las correspondencias entre lenguas románicas y lenguas germánicas. Por ejemplo, tenemos la correspondencia corazón, heart, cabeza, head, pues aquí tenemos Kepa, Haifa. Es la misma. Y luego también tenemos la correspondencia, la típica padre, father, pez, fish, pie, food, pues puerto es la misma palabra que fort, que por cierto, fiordo es también la misma palabra. Para nosotros ya tiene este significado específico, pero es la misma correspondencia. Bueno, podemos hacer el Furt de Frankfurt, también es esta palabra. Pues en Kepa, Haifa se ve esta correspondencia entre el puerto y Fort, ¿no? Aparte de eso, ya digo, esto nos aproxima también a los sistemas fonológicos, para empezar a ver correspondencias entre lenguas distintas. Y luego también cómo se ponen los nombres. Y esto, claro, hasta ellos mismos pueden hacer trabajo antropológico preguntando a sus padres. En muchos casos lo saben, pero en otros no. El año pasado yo hice un trabajo de investigación con mis alumnos de antropología lingüística, porque se observa que a partir de los años 60 ha habido un gran cambio en los nombres que se ponen, si comparamos incluso con siglos anteriores. Pero a partir de eso se ven unas constantes que se dan en Estados Unidos, en Italia. Incluso si coges Barcelona como ciudad, ves que los nombres que se ponen en un año en la parte alta
a los 10 años se ponen en el Raval. Es decir, hay ciclos de 10 años, pero se ha constatado en Estados Unidos, que yo conozca, y seguramente en otros sitios, y en Italia. Entonces, lo que nos preguntábamos es que, a pesar de esta supuesta libertad, se siguen manteniendo, o sea, estos ciclos parece que funcionan en muchos sitios, pero además se mantienen otras constantes, como que hay más variación en los nombres de chica que en los de chico, y que de todas formas sigue habiendo nombres que se ponen mucho. Es decir, a pesar de la libertad, todos acabamos poniendo los mismos nombres. Digo todos porque luego hay una parte de variación, pero en general no. Y entonces, nada, nos preguntábamos por qué. O sea, por qué, a pesar de tener la libertad de elección, porque antes pues era el nombre del padre, del padrino, del abuelo, de la abuela, etcétera, ¿no? Ahora en principio se elige el que se quiere, y en cambio siguen estas pautas tanto de más diversidad en los nombres de chica como estos cambios cíclicos, y que todo el mundo se acaba llamando igual. Bien, aparte de en nuestro caso, que podemos ver qué pasa, pero luego hay otras culturas. Supongo que recordáis a Kofi Annan. Él era de Ghana, de Ghana, y habla Akan. En Akan se ponen los nombres según el día de la semana que has nacido. El primer presidente de Ghana después de la independencia, Kwame Nkrumah, había nacido en martes. Kwame es martes. Y Kofi, en este caso, le hicieron muchas bromas con el café, pero no, es viernes. Y, en fin, en el caso de las chicas también. Los soninqués, que según el inventario aquí en el País Vasco había bastantes, porque eran, con los barcos de pesca. Ellos ponen el nombre según el lugar de nacimiento, es decir, el orden de nacimiento. Si eres el primero, te llamas Mamadou. Si eres el segundo, y así van cambiando los nombres. Hay 6 posibilidades hasta el sexto. Y, en fin, en muchos casos, pues por el significado, etcétera. Pero, ya digo, explorar sobre el nombre, tanto la lengua de origen como el significado, como la motivación, etcétera, todo esto da mucha información, y además provoca eso, la reflexión sobre la diversidad lingüística, porque vemos que en realidad la tenemos muy, muy cerca. Otro campo que da mucho juego es el de los topónimos, porque aquí claro, el topónimo sí que es el vínculo más claro entre la lengua y el territorio. Por eso también, en muchos casos de ocupación, se intentan hacer desaparecer para que no quede rastro. Pero no sé, una de las sorpresas que recuerdo cuando hacíamos un concurso que se llama la Gimcana de las Lenguas, esto lo podéis encontrar, se puede descargar en la página web. Preguntábamos sobre el origen de Nuria, que es un topónimo vasco. Que muestra que el euskera antes se hablaba en una zona mucho más extensa, ¿no? En Cataluña, en el Pirineo, hay muchos topónimos de origen vasco. Pero en este caso, una de las que contestó era una vasca que se llamaba Nuria porque sus padres le querían poner un nombre catalán. En fin, bueno, esas cosas pasan, ¿no? Como a Mina, que seguramente no se lo querían poner árabe. Pues aquí también podemos, pues eso, la lengua de origen
da mucho juego. Ahora os daré algunos ejemplos. Luego también el significado, porque hay muchos topónimos tautológicos, es decir, bueno, hablando del euskera, nuestro clásico es la Vall d'Aran, que es, ¿no?, el valle del valle. Pero Sáhara significa desierto, también Kalahari y Gobi, Sáhara en árabe, Kalahari en nama y Gobi en mongol. Ganges significa río, Nilo significa río, Ebro significa río. En fin, hay muchos que en realidad... Bueno, yo cuando tengo que explicar esto de los tautológicos siempre les digo a mis alumnos, ¿no?, los que viven al lado de un río, cuando vais al río, vosotros decís voy al río o voy al Ebro o voy al Llobregat. Y evidentemente la gente va al río, ¿no? O sea que si preguntas el nombre, pues te sale. Lo que pasa que luego nosotros ya no lo entendemos. Y también, y esto ya cuando empiezan a aprender inglés y así ya podemos hacer ejercicios de este tipo, porque comparándolos también vemos correspondencias. Hay algunas de significado, por ejemplo, que land y stan de Pakistán, Baluchistán y Turkmenistán son lo mismo, es decir, stan significa país o tierra como land, ¿no? Pero luego, claro, Groenlandia, tierra verde, o Islandia, tierra de hielo o país de hielo. Nueva Zelanda, este es un poco más complicado, pero si se piensa es más fácil, es nueva tierra marítima, el zee, porque en este caso viene del holandés, pero el zee es mar o lago, en fin. También, si vemos Trípoli, 3 ciudades, Nápoles, ciudad nueva, es decir, el polis que encontramos en muchos casos, que es el grad de muchas lenguas eslavas, Belgrado, Petrogrado, Stalingrado, etc. Pero también, y aquí sí que hay una correspondencia clara, es el pur del sánscrito, es decir, Singapur, que es la ciudad de los leones, o Jaipur es la ciudad de Jai, pues ese pur es la misma palabra que polis, lo único que ha cambiado. Sabes que el sánscrito también es indoeuropeo. Entonces, os digo algunos ejemplos. Del algonquino nos ha llegado Quebec, que quiere decir el lugar donde las aguas se hacen estrechas. De la Mazik, Marrakech, que significa fortificada, o Orán, que significa leones. Del arawak, Jamaica, este es el preferido de los alumnos de tercero de ESO. Siempre que voy, siempre me preguntan por Jamaica. Significa tierra de fuentes, en arawak. Chile, que quiere decir lo mismo que Finisterre en araucano. Haití es del Caribe, es tierra montañosa. Pasadena, pues es lo mismo que Nuria, un lugar entre montañas, un valle, en este caso en Chippewa. Wyoming, que son prados extensos del Delaware. Orinoco y Pernambuco, que vienen del guaraní. Kentucky, que viene del iroqués, es tierra de pastos. Luego, también del iroqués viene Niágara, que quiere decir agua que truena. Ohio, que es un río bonito. Y luego del malayo tenemos Kuala Lumpur, que es la boca del río de barro. El pur, en este caso, no es el del sánscrito, no es el de Singapur y eso. Y Timor, que quiere decir oriente o este. Nairobi es agua fresca en Masai, porque es donde los Masai iban a buscar agua. Katmandú en nepalés es templos de madera. Y luego del Tuareg tenemos Agadir, que significa muro, Ifni, que significa agua o río,
y Timbuktu, que es la antigua. Bien, solo unos ejemplos, ya digo, en los libros estos hay muchos más y se pueden hacer muchos juegos y cosas así, pero para que os hagáis una idea. Luego, otro aspecto que tiene mucho éxito son las palabras prestadas, porque aquí, vamos, eso sí que nos conecta con lenguas muy distintas. Uno de los ámbitos donde encontramos más variedad es el de la alimentación. Tenemos, bueno, pondremos un ejemplo práctico de un ejercicio que hacemos. En este caso, a los de primero y segundo de ESO. Les preguntamos qué es lo que más les gusta comer y entonces vamos eliminando todo lo que tiene origen en alguna lengua extranjera para ver qué menú les quedaría si desapareciese todo lo que nos han prestado. Y el menú típico de esta edad es de primero pizza o macarrones. Caen los dos porque vienen del italiano. De segundo, bistec con patatas. Bistec viene del inglés, patatas del quichua. De postre siempre piden o yogur o algo de chocolate. Yogur viene del turco, chocolate viene del náhuatl. Si quieren beber Coca-Cola, coca viene del quichua y cola del Ewe, que es una lengua africana cercana a esta Lacan, la del coffee y Kwame y todo eso. O sea que, vamos, si vamos buscando en cuestión de alimentos, hay muchísima variedad y de lenguas muchas veces insospechadas. También la ropa, encontramos, bueno, en catalán tenemos samarreta, que es lo que se ponen todos, las camisetas, ¿no? El teixir, que supongo que lo reconocéis todos. Pues, pero vamos, pantalón que viene del italiano, blusa del francés, camisa del celta y luego algo más exótico, el anorak, que viene del inuit, la lengua de los esquimales. Pero también el pareo, que es del tahitiano, o la corbata, que es del serbo-croata, en fin, hay muchos ejemplos. Y luego, otro campo léxico interesante, porque tiene un comportamiento raro. Esto lo explico más en lingüística histórica porque es una de las rarezas, que son los nombres de animales grandes. Hay lenguas que han desaparecido, pero han quedado los nombres de animales, y de lenguas de las que no nos ha llegado nada, nos pueden haber llegado nombres de animales grandes. Por ejemplo, de lenguas australianas, que tenemos muy pocas palabras, pero el canguro, el dingo y el koala nos han llegado. De las paleosiberianas, que no ha quedado nada, pero nos ha llegado el mamut. O de lenguas bantúes, que también tenemos muy poca cosa, pues el impala es una palabra de origen luganda. O del tibetano, que tampoco tenemos tanto, viene el cebú, etc. Jaguares del guaraní, etc. Hay muchos, pero tienen un comportamiento raro porque a veces desaparece prácticamente toda la lengua, solo quedan las palabras del vocabulario básico y en cambio quedan los nombres de animales grandes. Bueno, entonces tengo tiempo todavía. Luego, una cosa, bueno, tengo aquí algunos ejemplos del malayo, porque del malayo, como era una lengua que estaba en una zona de paso, pues nos han llegado muchas palabras. No sé, ya que hablábamos también de la comida, ketchup es de origen chino,
aunque lo atribuyamos al inglés, pues no, y nos vino a través del malayo. Pero os doy algunos ejemplos del malayo, que nos han llegado generalmente a través del portugués. Batik, cacatúa, carambola, cachumbo, gong, junco, lancha, orangután, pagaya y sagú, que ya no es tan conocido, es una fécula. Todo esto es de origen malayo. En fin, con los préstamos realmente dan para mucho, porque pues eso es buscar ámbitos temáticos. El de la música también tiene muchos préstamos. Es decir, la alimentación, la ropa y la música dan para muchísimo. Luego ya viene otra parte, que es lo que podríamos llamar la visión del mundo, que, vamos, creo que no vale la pena entrar en el debate si la lengua condiciona el pensamiento, ¿no? Pero sí que es cierto que por lo menos cada lengua explica el mundo a su manera. Y una forma clara de verlo son los sistemas de parentesco. Y aquí vosotros sí que tenéis un ejemplo fantástico, porque ya solo con que comparéis con el castellano esto de que los hermanos aizpa, reba, neva, no corresponden. Es decir, es la misma realidad, son los mismos hermanos y sin embargo los categorizamos de manera diferente. Pues este ejercicio se puede hacer con muchas lenguas y encuentras sistemas realmente diferentes. Según lo que encontréis, hay lenguas en las que hay términos distintos para los tíos y las tías según sean hermanos del padre o de la madre, hermanas del padre o de la madre, a veces hermanos mayores y menores, etc. Esto es cuestión de explorarlo, porque cada lengua es un mundo, pero por pocas lenguas que tengáis en las que podáis trabajar, seguro que os sale mucha diversidad. Y ya digo, lo más interesante es esto, es que es la misma realidad, porque las relaciones son exactamente las mismas y en cambio las lenguas las explican de manera distinta. Y luego, entre la visión del mundo y un poco explicar cómo funcionan las lenguas, porque en definitiva creo que lo que más nos aporta el conocimiento de la diversidad lingüística es la conciencia de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y esto es muy importante. O sea, que no todo hay que hacerlo igual. Es un conocimiento muy útil en la vida. Pues a caballo entre esta visión del mundo y las posibilidades que nos ofrece la diversidad están los sistemas numerales. Antes os comentaba esto de las lenguas africanas. Podemos encontrar sistemas, los de base 5 y los de base 10, los decimales, son los más frecuentes en las lenguas del mundo, porque todos la calculadora natural que tenemos más a mano son los dedos. Es decir, hay muchas lenguas que empiezan a calcular a partir del 5 y otras a partir del 10. En los casos, y creo que el euskera está en este caso, que cuentan a partir del 5, también cuentan a partir del 20. En muchas lenguas del mundo la palabra para 20 es la misma que para persona, porque tenemos todos 20 dedos. Pero, siendo las mismas cantidades, la forma de categorizarlas puede ser absolutamente distinta. Hace ya 10 años hicimos una exposición en el 2005 en Barcelona, que luego fue itinerante, luego la sustituimos por otra, pero en este caso pues queríamos mostrar eso, ¿no? que aportaba la diversidad. Y
cogimos los sistemas numerales como ejemplo. Tengo que decir que ahí yo hice mi descubrimiento porque nunca lo había mirado con detalle, que a pesar de dar clases de antropología lingüística, nunca me había fijado en eso, porque pensamos que podíamos hacer una clasificación de las lenguas del mundo según los sistemas numerales. Y la sorpresa fue que los dos únicos sistemas que encontramos que eran idénticos eran el del quechua y el del chino, que tenían el mismo sistema. El del catalán y el castellano no son muy distintos, pero algo lo son. Es decir, en español se cuenta hasta el 15, es decir, 11, 12, 13, 14, 15, y entonces ya cambia el orden. Y empezamos por 16, 17, 18. En catalán empezamos por el 17, o sea, 16 aún es 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16, y entonces 17, 18, es decir, se cambia el orden. Es una diferencia mínima, pero es una diferencia. Pero, bueno, visto que no teníamos sistemas idénticos, pues entonces nos dedicamos a mirarlo con más detalle. Y solo para contar del 6 al 9, son 4, 6, 7, 8, 9, encontramos unas 20 formas distintas. Antes os he dicho, o sea, si tenéis algún alumno que hable Wolof, le hacéis contar hasta 10 y oiréis claramente 5 más 1, 5 más 2, 5 más 3, 5 más 4. Luego había otras combinaciones, pero ya digo, solo en lenguas que se hablan en Cataluña y 4 cifras. Porque también había un caso donde el 7 era tabú culturalmente y entonces había otra palabra que no tenía nada que ver con la cifra, etc. O sea, casos distintos, pero en fin, esto muestra mucho luego en sistemas vigesimales, pues el 100 puede ser una forma compuesta, 10 por 10, y en cambio 200 es una forma inanalizable, como nuestro en catalán, o 1000, que son formas que no son compuestas, y luego 2000 puede ser también una forma inanalizable, y en cambio para nosotros es claramente, bueno, iba a decirlo, pero en fin, un ejemplo que les pongo, porque en los sistemas numerales que tienen multiplicación siempre hay suma. Esto es uno de los universales, ¿no? Y entonces siempre pregunto, ¿alguien conoce algún sistema numeral que tenga multiplicación? Inevitablemente siempre me salen con el francés, ¿no? Por lo del 80. 80 es 4 por 20. Pero 2000, 3000, 400, 500 también son multiplicaciones. Lo que pasa que no somos conscientes. Y aquí, como no tengo pizarra, no lo podré hacer, pero les enseño a multiplicar como lo hacían los egipcios, que no conocían el cero, y de hecho los romanos tampoco. Si os fijáis en los sistemas, el sistema romano, de números romanos, no hay cero, ¿no? Allí hay suma y resta, según pongas a la derecha o a la izquierda. Pues, en fin, también con los sistemas numerales se pueden hacer muchas cosas. Y otro sistema, y aquí ya no sé si voy a levantar ampollas, para explicar cómo son las lenguas y un poco, no sé, para entender en realidad cómo funciona el lenguaje, ¿no? Es esta plaga que nos ha caído del género de los niños y las niñas. Buena parte de la responsabilidad se la podemos atribuir al Lehendakari Ibarretxe, que nunca se olvidaba
de los ciudadanos y las ciudadanas vascas, cosa que a mí me plantea la duda si se estaba refiriendo a todos los ciudadanos del mundo, pero solo a las ciudadanas vascas. ¿No? Pero, en fin, lo que pasa es que, bueno, yo como ya tengo una edad, pues he vivido todo el proceso desde el principio, ¿no? Y en los años 70 ya empezó esta historia y bueno, yo entonces yo soy africanista de especialidad y en lenguas bantúes, ahora sé que en la inmensa mayoría de lenguas del mundo, pero en este caso conocía las bantúes, hombres y mujeres concuerdan de la misma forma, ¿no? Entonces, claro, yo simplemente pensaba, desde luego yo no puedo atribuir el machismo de la sociedad a la existencia de género. Mi primer artículo lo escribí en el año 77 y era sobre el género en suajili. Pero bueno, para mí esto era una cuestión residual que aparte de Ibarretxe y alguno más, pues eso, era una cuestión. Pero nos llegó realmente una plaga porque en Cataluña, yo lo explicaba en clase de lingüística histórica como un ejemplo de cambio lingüístico inducido y en antropología lingüística como una falsa correlación entre lengua y cultura. Pero, vamos, yo no decía nada públicamente, me daba igual. No me daba igual, pero en fin. El caso es que en la época del tripartito se animaron tanto que esto pasó a ser ley. De forma que si tenías que presentar un proyecto a la Generalitat tenía que estar escrito con niños y niñas, etcétera. No sé, esta exposición que os he dicho, la segunda, la que sigue, la primera se llamaba Las lenguas de Cataluña, la segunda, que aún funciona, se llama Las lenguas dels catalans. Y entonces lo primero que me dijeron, hay que cambiar el título. Pero es que es absurdo. O sea, el mensaje que estamos dando con las lenguas dels catalans, si decimos dels catalans y las catalanas, desaparece. Porque lo que estamos diciendo es que nos da igual de dónde venga la gente y todas las lenguas las consideramos patrimonio, ¿no? Bueno, aquí no pudieron con nosotros. Pero bueno, era aquellas cosas que ibas notando, o sea, enviabas un artículo y te venía con la corrección y de momento iba pasando. Hasta que un año, creo que fue el 2009, hacíamos un curso en la Universidad de Barcelona y nos habíamos pensado mucho los títulos. Entonces, os pongo solo un ejemplo, que era uno que dice, bueno, es un proverbio que está en muchas lenguas europeas: quien adquiere una nueva lengua adquiere una nueva alma. Entonces, 2 puntos, las almas multilingües de nuestros alumnos. Y me lo devolvieron con las almas multilingües de nuestro alumnado, que no tiene ningún sentido. Y claro, cuando vi aquello, pues, pero ¿qué pasa? ¿No? Entonces llamé a los servicios lingüísticos de la UB a ver qué había pasado con esto, y entonces me dijeron que cuando redactaron los estatutos, los alumnos pusieron como condición que estuviesen redactados, pues el rector, la rectora, el candidato, la candidata, etcétera, 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 y que esto había creado una jurisprudencia y que tenía que, que todo lo que salía de la universidad se tenía que escribir de esta manera. Y ahí sí que dije, bueno, se ha acabado. Entonces organizamos una jornada, que la hicimos en el 2010, y vino todo el mundo. Pero es que incluso los del Parlamento
nos pidieron participar en la jornada porque estaban a punto de aprobar una ley que hablaba de personas adolescentes y personas infants. Eso sí que es difícil de traducir porque, claro, los infantes, para los infants son todos, niños y niñas. Infantas no, ya es otra cosa. Bueno, pero vinieron ellos, los del Instituto de la Mujer, Política Lingüística, Enseñanza, todo el mundo. Y yo fui a verlos a todos para organizar la jornada y todos estaban de acuerdo conmigo. Y entonces yo les dije, pero a ver, si todos estamos de acuerdo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Entonces hicimos una jornada y ahora por lo menos cuando decimos los catalanes, pues las catalanas nos damos por incluidas. Pero bueno, todo esto, esta es la parte burocrática de... Sí, seguro. Es la parte burocrática de la historia, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedo compartir esta historia y me parece una falsa correlación de lengua y cultura que además va contra las mujeres? Porque en realidad, si algo ha logrado es que se ridiculice el feminismo. A mí las feministas me atacan mucho, me envían tweets y cosas así, diciéndome que una me decía, es que las lenguas evolucionan, pero Carme Junyent no. Y yo le dije, tiene razón, pero por el mismo motivo, porque todas van a la suya. Carme Junyent y las lenguas, quiero decir. Y en fin, y otras cosas me dicen, que necesito clases de feminismo y cosas así. Pero es que si hace falta me declaro feminista, soy feminista, pero es que esto no tiene nada que ver. O en todo caso, antes soy lingüista. A ver, en todas las lenguas del mundo hay formas de identificar al interlocutor y los rasgos más frecuentes son el sexo y el estatus, también la edad, etc. Pero básicamente esto es lo que encontramos siempre. Y no sé, a ver si... Supongo que habéis oído hablar de los mapuche, pues che quiere decir persona. Si decimos ventruche, estamos diciendo hombre, y ahora no me acordaré cómo se dice mujer, pero da igual, un compuesto con che, igualmente, ¿no? O, en fin, lo que hacemos nosotros con los animales, ¿no? Pues la cebra macho y la cebra hembra, pues esto pasa en muchas lenguas. Es decir, sí hay sistemas, pero el género es simplemente una forma de clasificar los sustantivos que se da en muy pocas lenguas del mundo, todo hay que decirlo, y no necesariamente tiene que ver con el sexo, y creo que es nuestro caso. En protoindoeuropeo, la diferencia original era entre animado e inanimado, y esto ha derivado en cosas distintas en las lenguas indoeuropeas. El problema que tenemos es que Protágoras le puso masculino al género no marcado y femenino al marcado. Es decir, al inclusivo, al que incluye al otro, o bien no dice nada de él, le puso masculino. Es decir, le puso una etiqueta, no que fuese masculino, porque es muy arbitrario. Y entonces, como los romanos solo copiaron lo que decían los griegos, en la Edad Media no pasó nada y así hemos ido siguiendo. O sea, no hemos innovado nada, nos creemos que esto tiene algo que ver con el sexo y es solo una forma de clasificar sustantivos. Lo que pasa es que, y de esto sí que alertaban los feministas americanos en sus tiempos, pero parece que aquí lo pasaron por alto, cuando creamos un femenino
a partir de un masculino muchas veces nos sale un término despectivo. El caso clásico es hombre público, mujer pública, ¿no? Hace pocos días a una chica de un diario de estos muy radicales que me discutía esto, le dije, mira, a ver, Josep Pla escribió una serie que se llamaba Humanots, que no sé cómo traducirlo, hombres no sé cómo, ¿no? Pero humanots, esto en catalán suena perfectamente normal, incluso es meliorativo, si se puede decir algo, o sea, grandes hombres o algo así. Pero si dices la versión femenina, dunotas, pues son prostitutas, que es lo que acostumbra a pasar. O, por ejemplo, tenemos la palabra miñó, que es un niño, pero miñona es una criada. Y en inglés tienen major, majoret, y bien, hay muchos ejemplos. Entonces, aún puedo entender menos cómo nos obstinamos en crear femeninos que generalmente nos van en contra. En fin, pero a donde quería ir a parar con esto, porque ya sé que en el ámbito de la enseñanza es donde más se usa, es que es el conocimiento del funcionamiento de otras lenguas, el conocimiento de la diversidad, lo que te enfoca esta cuestión de otra manera y te das cuenta de que seguramente nos estamos peleando con una cosa que no tiene mucho sentido cuando en realidad hay mucho trabajo y más importante que hacer en este aspecto. Es decir, que naturalmente que la lengua puede expresar y expresa el sexismo de la sociedad, pero no en el género. Entonces, tener en cuenta las otras lenguas y ver que el machismo es un fenómeno universal y el género es una cuestión residual en las lenguas del mundo, también te ayuda a ver que seguramente el problema no lo tenemos ahí, sino en otros aspectos. Gracias. Es que ricasco. Bueno, Karmak amaitu du. Eskerrik asko, Karma.